Ok, ahora sí. Vamos a hablar sobre la nueva narrativa hispanoamericana. Recuerden que hablar de la nueva narrativa hispanoamericana está dentro de el siglo XX y tiene dos grandes etapas, ¿no? La etapa de consolidación y la etapa del apogeo. Aunque hay una etapa antecesora a la nueva narrativa, que sería el regionalismo o la etapa emergente. Aquí tenemos esos detalles. Este de aquí, recuerda, es la etapa emergente, ¿no? El regionalismo, que es una antecesora a la nueva narrativa hispanoamericana, ¿no? Entonces, la narrativa hispanoamericana del siglo XX tiene estas tres etapas. La nueva narrativa está dentro de la etapa de consolidación y el apogeo. En la etapa de consolidación encontramos dos conceptos importantes, lo real maravilloso y el realismo mágico, y en la etapa del apogeo, el boom narrativo. ¿Ya? Así que nuestra clase de hoy va a estar vinculado, ¿no?, a la etapa de consolidación. ¿Ya? Vamos a centrarnos en la etapa de consolidación porque ya las siguientes semanas estaremos hablando sobre el boom narrativo, sobre Mario Vargas Llosa y la ciudad de los perros, ¿no? Las siguientes semanas. Así que empezamos entonces a hablar de la nueva narrativa hispanoamericana. La etapa de consolidación 40 y 50 es lo que vamos a desarrollar en ese instante. Y luego vamos a ir con las preguntas para poder desarrollar la temible pregunta 1 de tu examen, que han tenido un 18% de acierto. Y la pregunta 4 también ha caído a 18%. Así que eso es lo que vamos a luego a responder. Bien, ¿cuáles son las características de la nueva narrativa hispanoamericana de la etapa de consolidación? Tenemos estas, por ejemplo. La multiplicidad de voces o puntos de vista, el uso del narrador objetivo, nos está indicando un punto muy importante, ¿no? Si hablamos de multiplicidad de voces o puntos de vista, eso quiere decir el narrador múltiple, ¿no? ¿Ya? La narración múltiple, el narrador múltiple. Y recuerda que este tipo de narrador múltiple está vinculado a la influencia que proviene de William Faulkner, ¿no?, con su obra El sonido y la furia. Estamos encontrando influencia de un narrador estadounidense, ¿ya? Multiplicidad de voces o puntos de vista. Quiere decir que dentro de una historia, dentro de una obra, se puede narrar desde diferentes enfoques, ¿no? Podemos encontrar diferentes narradores. El uso del narrador objetivo va a ser otra característica también importante. Recuerda, el narrador objetivo viene de la influencia, ¿no?, de la narrativa francesa, del realismo francés. Así que este tipo de narrador está presente, podemos encontrarlo en Mario Vargas Llosa en la etapa del apogeo, o en la etapa de consolidación está vinculado en algunos aspectos, ¿no?, a Ribeiro, por ejemplo. Quiere decir que se está logrando alejar de una narrativa regionalista, porque en la narrativa regionalista se utilizaba el narrador omnisciente y la narración lineal y cronológica. Entonces, aquí en la nueva narrativa se busca otros tipos de narradores, ¿ya? El empleo del monólogo interior, elementos de vanguardia. Recuerda, en la narrativa regionalista no se utilizaba herramientas vanguardistas. En la nueva narrativa, que es la etapa de consolidación, sí se utiliza
herramientas vanguardistas. Entre ellas, el monólogo interior. El empleo del monólogo interior o fluir de la conciencia. Influencia del plano del psicoanálisis, influencia del surrealismo. Se da la ruptura del orden lógico y cronológico del relato. La historia puede ser contada a través de la fragmentación del discurso. Se utiliza el flashback, la ruptura del tiempo, ¿no? Del presente al pasado. O la prolepsis, del presente al futuro, ¿no? Pero de forma rápida, ¿no? Entonces se observa que la narrativa de los años 40, 50 para adelante van a utilizar estas estructuras novedosas que provienen de vanguardia. Ya recordemos entonces esos detalles, ¿no? Se van alejando de esta visión regionalista. Se incorpora elementos irracionales, ¿no? ¿Qué elementos irracionales podemos encontrar? Por ejemplo, la noción de el absurdo, ¿no? La temática del absurdo, que es una característica que proviene de Frank Kafka, que se incorpora en la nueva narrativa hispanoamericana. También está lo onírico, producto de la influencia del surrealismo, lo fantástico, ¿no? Lo ilógico, lo irreal, ¿no? Todos esos elementos se pueden incorporar dentro de la producción literaria. Además, hay una participación activa del lector. El lector se incorpora dentro de la historia, imagínate, ¿no? O el lector de pronto tiene que lograr superar algún enigma que se logra presentar en los cuentos o en las novelas. Como por ejemplo las obras de Borges, ¿no? Ficciones. Así que ahora tenemos una participación activa del lector, porque tiene que reconstruir la historia que está leyendo, ¿no? Como por ejemplo en Pedro Páramo, de Juan Rulfo, producto de esta fragmentación del discurso, ¿no? Del juego de los tiempos. Así que el lector va a tener que buscar la manera de conseguir, ¿no? Reconstruir la historia. Muy bien. Entonces, esas son algunas características, ¿no? Que se pueden presentar y que a su vez nos indican cómo se está desarrollando esta narrativa y cómo se está alejando de la propuesta regionalista. Hay más características incluso, ¿no? Pero hasta ahora ya estamos dándonos cuenta cómo se está alejando de la visión regionalista. Tenemos una experimentación del lenguaje. No solamente en la poesía se logra experimentar con el lenguaje, sino también se busca, ¿no? Experimentar con el lenguaje en la narrativa. Ejemplos, está este fragmento del señor presidente de Miguel Ángel Asturias, ¿no? Donde estamos observando ese plano de la musicalidad, la utilización de las gitanjáforas, ¿no? De plano sonoro. Entonces se experimenta con el lenguaje, tanto en la nueva narrativa, parte de la consolidación, como también en el boom narrativo. También vamos a encontrar esa experimentación del lenguaje. Otra característica es la transculturación narrativa. ¿Qué es la transculturación narrativa? Consiste en retomar las tradiciones culturales de las regiones autóctonas o interiores, pero recurriendo a las nuevas técnicas narrativas.
Eso quiere decir, imaginemos, ¿no? Que yo de pronto deseo escribir una historia, ¿no? Basada en alguna tradición cultural, en un mito, ¿no? Imaginemos el mito de Manco Cápac y Mamaotli, ¿no? Yo quiero escribir un cuento, una historia sobre este mito de Manco Cápac y Mamaocllo, ¿no? Sabemos toda la historia, ¿no? De Manco Cápac y Mamaocllo. Pero ¿qué hago? Utilizo herramientas técnicas modernas, como flashback, monólogo interior, fragmentación, ¿no? Pero estoy utilizando técnicas novedosas con elementos tradicionales, ¿no? Con la temática tradicional. ¿Ves? Esa es una transculturación narrativa. Con el mito de Manco Cápac y Mamaocllo, pero contada desde la modernidad. Eso lo podemos encontrar en Miguel Ángel Asturias en Hombres de Maíz. Por tanto, tenemos que la literatura hispanoamericana, la nueva narrativa, tiene una mirada cosmopolita, porque recibe aportes de autores que provienen de Europa, como también de Norteamérica, ¿no? Los autores o narradores europeos más representativos que van a influenciar al caso hispanoamericano es Kafka y Joyce. En Norteamérica más es William Faulkner, aunque Hemingway también influencia con el estilo periodístico. Y aquí tenemos la aparición de los dos conceptos, realismo mágico y lo real maravilloso. Recuerden que Alejo Carpentier en El reino de este mundo, en el prólogo de esta novela, nos menciona qué es lo real maravilloso. Dice, para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe, ¿no? Entonces, un elemento importante de lo real maravilloso es la creencia. El iniciador del realismo mágico va a ser Miguel Ángel Asturias. Iniciador de lo real maravilloso, Alejo Carpentier. Lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de la realidad, el milagro, de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual y singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad. Eso es lo que te está mencionando Alejo Carpentier en el prólogo de El reino de este mundo para desarrollar la categoría de lo real maravilloso. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda respecto a las características de la nueva narrativa hispanoamericana? ¿Dudas, preguntas? Muy bien, todo ok, ¿no? Representantes de la nueva narrativa hispanoamericana. Tenemos aquí al señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Recuerda que Asturias va a ser el iniciador, ¿no? de esta
producción o este concepto del realismo mágico. Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias. Jorge Luis Borges, con ficciones. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Alejo Carpentier, con El reino de este mundo. Y Ribeiro, con La palabra del mudo. Recuerda que la etapa de consolidación comprende tanto 40 y 50, ¿no? Por ello, dentro de este contexto, en el caso peruano se está desarrollando la generación del 50. Y uno de los representantes de esta generación de 50 es Julio Ramón Ribeiro, ¿no? En el señor presidente Miguel Ángel Asturias se va a cuestionar un poco el sentido de la dictadura. Por eso que va a ser una obra sobre dictadores, ¿no? Ficciones va a ser una narrativa fantástica, que ahorita vamos a hablar de Borges y sus características. El reino de este mundo también vamos a señalarlo en un instante sobre la revolución haitiana. Vamos ahora con Borges, características de su propuesta narrativa. Dice, hay en su narrativa una preferencia por los ambientes y los referentes cosmopolitas. Y efectivamente, eso es lo que sucede dentro de la narrativa de Borges, ¿no? Porque puede estar ambientado en diferentes espacios, ¿no? Diferentes tiempos. Así que los referentes están vinculados a esas nociones cosmopolitas, ¿no? Pueden estar en todos lados, ¿no? Y en todos los tiempos. Otra característica de Borges, ¿no? Es que va a recurrir, por ejemplo, a inversiones o tergiversa algunas nociones. Lleva incluso a la ficción a un rango de fantasía filosófica, ¿no? Elementos metafísicos que van degradándose, teológicos. Claro, y los cuentos de Borges van a ser un poco complicados. ¿Por qué? ¿Por qué se complica Borges? Justo en este punto, ¿no? Concisión sintáctica y densidad semántica. Los cuentos de Borges son relatos muy breves, muy cortos, a diferencia de otros autores que cuando escriben cuentos van creciendo, ¿no? En oraciones, en párrafos, ¿no? Pero de Borges no. Borges es conciso, ¿no? No gusta adornar mucho las oraciones. Sin embargo, mira, sin embargo, producto de esa concisión sintáctica, se genera más bien una densidad semántica, ¿no? De interpretación, ¿no? Porque va incorporando diferentes temas o elementos. Tiene una preferencia por lo fantástico y por lo que está vinculado a la irrealidad, ¿no? Recuerda que en Borges esta noción
de lo metafísico, lo filosófico, lo teológico, ¿no? Se van incorporando poco a poco dentro de su cuento, ¿no? La importancia de la trama, de la sucesión de los acontecimientos, ¿no? Cada acontecimiento es valioso para Borges dentro de su novela, bueno, perdón, dentro de su cuento, ¿no? Él no escribe novela, ¿ya? Dentro de su cuento. Además, inserta un enigma para que el lector pueda descifrarla, ¿no? Muchas veces el enigma no se logra descifrar dentro de la historia, sino es el propio lector que va a tener que descifrarlo. En otras ocasiones, el enigma se logra descifrar dentro de la historia. Por ello, los personajes se van a definir por sus acciones. Entonces recordemos, ¿no? Otro elemento también importante, dentro de Borges incluso vamos a encontrar referencias, elementos, por ejemplo, autobiografías, ¿no? Elementos bibliográficos, citas textuales. Esos elementos que se encuentran en los cuentos de Borges muchas veces son invención del propio autor, ¿no? Entonces imagínate que en un momento determinado estás leyendo un cuento de Borges y Borges o el narrador, ¿no? Va a citar, ¿no? Imaginemos, va a citar una obra de un autor X, ¿ya? Para darle mayor peso, ¿no? A su historia. Entonces, tú de pronto quieres investigar sobre ese autor X, ¿no? Que el narrador ha citado, pero no lo vas a encontrar, ¿no? Porque ese autor X no existe, sino fue un invento también de Borges. Entonces hay citas textuales apócrifas, referencias bibliográficas también apócrifas, ¿no? Todo inventado por el narrador. Por eso que aquí en Borges estamos encontrando esa característica de la nueva narrativa, ¿no? La interacción con el lector, ¿no? Los personajes se van a definir por sus propias acciones. Dice, generalmente son cuentos, sus cuentos encierran un enigma de apariencia policial, aunque de trasfondo filosófico que debe ser resuelto, ¿no? Por eso que te decía, en algunos casos, los cuentos de Borges, vamos a encontrar que los enigmas no se descubren, no se logran dar la respuesta dentro del cuento, sino fuera de ello, ¿no? Termina el cuento y no, el narrador no te dice cuál fue el resultado, ¿no? Sino tú como lector has tenido que indagar, ¿no? En este proceso de la historia para poder obtener, ¿no? Ese resultado. O muchas veces el enigma queda ahí, ¿no? Finaliza ahí el enigma, ¿no? Y no se sabe qué hacer. Entonces acá dice, la investigación corre a cargo de algún personaje del narrador o del propio lector. Muy bien. Borges recuerda que ha escrito cuentos, Historia Universal de la Infamia, ficciones, El Aleph, El Libro de Arena, pero también ha escrito poesía, Fervor de Buenos Aires, ¿no?
En poesía, Borges está dentro de el ultraísmo. También ha escrito ensayos, ¿no? Por ejemplo, Historia de la Eternidad, Las Inquisiciones, entre otros. Algunas de sus características de Borges, aparte de estos que hemos mencionado, ¿no? Vamos a encontrar en los cuentos una cierta erudición, ¿no? Ya que en su producción se presenta un amplio conocimiento de libros y también de diversas lenguas. Recuerda, en el caso de Borges hay una concesión sintáctica, ¿por qué? Porque su prosa no cae en elementos retóricos, ¿no? En alargar la oración o adornarla, sino que va a utilizar elementos precisos. En el caso de ficciones, vamos a encontrar también el uso de algunos elementos simbólicos, ¿no? Sí, el estilo peculiar de Borges es utilizar muchos símbolos, ¿no? Donde va a sintetizar elementos filosóficos, literarios, sociales, entre otros, ¿no? Los espejos, por ejemplo, está vinculado a esta noción del infinito, a la idea del doble, el otro yo. Recuerda entonces, entre ellos, los elementos o los símbolos, está el espejo, la biblioteca, el laberinto, el tigre, el cuchillo, ¿no? El espejo, como te estaba diciendo, se genera esa noción del infinito, de la idea del doble, la identidad, ¿no? El otro yo. Ficciones está dividido en dos partes, ¿no? O dos volúmenes del cuento. El primero es El jardín de senderos que se bifurcan, que tiene 8 relatos, y el segundo Artificios, con 9 relatos, ¿no? Entre ellos vamos a encontrar, por ejemplo, el uso de la biblioteca, ¿no? Que representa el conocimiento universal, ¿no? El laberinto, el mundo de una realidad absurda, donde está el orden y el caos, ¿no? El laberinto. Los espejos que hemos mencionado ya, el cuchillo como símbolo de violencia, y el tiempo dentro de la concepción borgiana, ¿no? Que está vinculado al tigre. Así que dentro de los temas filosóficos se aborda la noción del infinito, el tiempo, el valor, el azar.
Por ejemplo, tenemos el cuento La casa de Asterión, ¿no? Que no está necesariamente en esta obra, ficciones, pero sí es un cuento que te habla sobre la noción del tiempo, ¿no? En específico sobre la noción del laberinto. Entre los temas que podemos encontrar hay una serie, ¿no? de temas que se pueden plasmar dentro de las obras o de los cuentos de Borges. Puede estar, por ejemplo, el mundo como una escritura, un mundo como un elemento del sueño, ¿no? Esta obra pertenece al género épico narrativo. Entre los temas está la eternidad, el tiempo, el caos y el orden, el azar, la muerte. Y cuando hablamos del sentido de la muerte, ¿no? Aquí los personajes o bien se enfrentan a la muerte o bien se acobardan ante ella, ¿no? La realidad o la apariencia, la identidad o el doble. Como te estaba diciendo, hay abundantes referencias bibliográficas. Muchas de ellas son referencias reales, ¿no? Otras son inventadas. ¿Qué características se presenta entonces, no? En ficciones, preferencia por temas filosóficos y metafísicos, la realidad como apariencia, la relación entre el pasado y el presente, el tiempo que fluye o se inmoviliza, en el cuento del jardín de los senderos que se bifurcan, el caos y el orden, el mundo como realidad sin sentido, como un laberinto, las ruinas circulares, ¿no? Recuerda que Borges es considerado el máximo exponente del cuento fantástico. Dentro de los cuentos de Borges podemos encontrar esta ruptura ya con la narrativa tradicional, no solamente por la concisión y por el sentido de densidad semántica, sino también por el uso de estos elementos como lo irreal, lo ilógico, ¿no? Que se presenta dentro del componente de lo fantástico. ¿No? Es el caos y el orden, el mundo como realidad sin sentido, como un laberinto, ¿no? Eso se ve en las ruinas circulares, ¿no? Perdón, en la casa exterior, ¿no? Por ejemplo. Aunque ese cuento no está dentro de ficciones. El azar como un factor central de la estructura del universo, eso está en el cuento El jardín de los senderos que se bifurcan. La cobardía o el valor ante la muerte, los espejos, el cuchillo del puñal, ¿no? Pero antes de pasar a Alejo Carpentier, mencionemos algunos puntos también importantes de ficciones para poder resolver algunas preguntas de su examen. Recordemos que, antes de pasar a Alejo Carpentier, en este contexto,
del siglo XX, en las décadas del 30, 40, 50, muchos países hispanoamericanos están modernizándose. Hay una infraestructura, ¿no? Así que muchos de los países van a lograr tener más hospitales, de pronto colegios, incluso en el plano educativo va a haber una ampliación, ¿no? Se va a empezar a universalizar, ¿no?, la educación, y por eso que vamos a encontrar más personas que entran a institutos, universidades, colegios, ¿no? Por eso que va a aumentar el público lector. Como ya el público lector estaba leyendo las novelas regionalistas, ¿no?, con esta nueva modernización de la narrativa hispanoamericana, van a lograr, ¿no?, consolidar poco a poco esta formación de lectores, ¿no? Ya no les va a ser complicado a muchos lectores leer estas novelas, estos cuentos, ¿no?, gracias a esos esquemas. Bien, y el otro punto dentro de ficciones, otro punto para ya ir al autor del reino de este mundo, hay cuentos muy interesantes como el cuento de Tlön Uthvar Urbis Tertius. Claro, Teresa, efectivamente, con este sentido de la modernización, muchos países van a empezar a la infraestructura, ¿no?, entre ellos las universidades o colegios, y como empieza a universalizarse la educación, muchos van a lograr entrar al fin, ¿no?, a los colegios, universidades, institutos, y va a haber entonces una gran mayoría, ¿no?, de lectores. Algunos que van a empezar recién, ¿no?, a leer algunas obras, otros que ya han logrado leer, ¿no?, con el regionalismo, ¿no?, porque el regionalismo se centraba más en la clase media y la clase baja, ¿no?, lectores de ese espacio, ¿no?, clase media y clase baja. Así que logró masificar un poco la lectura en clase media y clase baja. Y con la llegada de la modernidad en la narrativa, que es la etapa de consolidación, muchos de estos lectores que ya habían leído novelas regionalistas le van a ser un poco más sencillo, ¿no?, adaptarse a esta modernidad, ¿no?, porque ya han leído constantemente. Por eso que la etapa emergente o la etapa antecesora es importante en ese sentido, ¿no?, porque va a lograr, ¿no?, tener un público lector. Bien, volviendo a Borges en el cuento Tlön Uthvar Urbi Tertius, ¿ya? Este cuento, o mejor dicho, el fragmento de este cuento fue pregunta de examen de admisión, ¿no?, en el 2018, que justo ustedes lo han dado en el examen, ¿no?, de las 5 preguntas, que era la pregunta número 2, ¿no?, que tenían en el examen, ¿ya? Y justo ahí está el fragmento. Ahorita vamos a ir a esa pregunta.
A ver, aquí, que era la pregunta relacionado a la número 2 de tu examen. Dice, los metafísicos de Trump no buscan la verdad ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro. Juzgan que que la metafísica es una rama de la literatura fantástica, ¿no? ¿Qué es posible inferir? Bueno, acá se puso el Alejo Carpentier, pero es de Borges. La historia de Tron Urbar Tertius, ¿no? Para ver más o menos cómo de pronto este cuento empieza a tener diferentes, ¿no? Nociones. Por ejemplo, acá te habla de los elementos metafísicos con la literatura, ¿no? Mira, los metafísicos de Tlön no buscan la verdad ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Claro, entonces, ¿qué elemento encontramos aquí? Dice, es posible inferir que lo fantástico del mundo de Tlön está enlazado al pensamiento metafísico. Esto de aquí. Porque dicen, los metafísicos, mira, los metafísicos de Tlön no buscan la verdad ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro. Para los metafísicos, ¿no? El asombro, que es lo fantástico, ¿no? Es lo que representa. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica, por eso que la literatura fantástica está dentro de lo que asombra. La literatura fantástica o lo fantástico está vinculado a los metafísicos. Por eso dice, lo fantástico del mundo de Tlön, o sea, lo fantástico está vinculado a los metafísicos, al pensamiento de los metafísicos. ¿Ves? Ahora, esto es solamente una interpretación casi literal de este fragmento, ¿no? Pero ¿sobre qué trata Tolón Urba Urbis Tertius? ¿No? Es, la historia de este cuento es un poco distinto, ¿no? Pero este fragmento solamente te muestra el sentido del entendimiento de los metafísicos de Tlön. A ver, la historia más o menos es así, ¿no? Borges, que es el narrador protagonista de esta historia, junto con su amigo Adolfo Bioy Casares, que es otro gran autor de Argentina, los dos se encuentran y van conversando, ¿no? Uno tras otro. Conversan sobre las nociones del tiempo. Y en un determinado momento, ¿ya? En un momento determinado, ¿no? Borges y Bioy Casares empiezan a hablar sobre diferentes libros que han leído, ¿no? Y empiezan a citar algunos libros, pero Biois menciona algo, ¿no? Algo que a Borges le parece un poco particular, ¿no? Y le dice a Biois, ¿dónde has encontrado esa cita? ¿No? Le dice. Y Biois le dice, ah, lo encontré en una enciclopedia.
Cuando llego a casa te voy a indicar, ¿no? Esta enciclopedia y sobre qué trataba, ¿no? Porque en el mundo de Trump, ¿no? Se mencionaba los espejos desde esta perspectiva, ¿no? Ahora, ¿por qué todo sale a partir de esta noción del espejo? Sucede que Biois y Borges están hablando de diferentes circunstancias y en un momento determinado, desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba, o sea, el espejo estaba presente ahí, dice, ¿no? Descubrimos en la alta noche ese descubrimiento inevitable que los espejos tienen algo monstruoso, dice, ¿no? Entonces Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Utbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó que en una enciclopedia angloamericana se registraba en su artículo sobre Utbar. En el último, en la última página del volumen encontramos eso. Así que Borges, como recuerda que a Borges le gustaba leer constantemente, ¿no? Y había leído tantas obras, tantas enciclopedias, que no recordaba esa referencia. Por eso que le dice a Biois, oye, pásame el dato preciso para buscar esa referencia, porque me parece interesante. Y Biois le dice, ya no te preocupes, ¿no? Llego a mi casa y te llamo. Pasado un tiempo, ¿no? Biois le llama a Borges y le dice, Borges, aquí está la referencia, ¿no? Es la enciclopedia tal, de tal año, ¿no? Ya en la última página ahí se ve sobre el pueblo, el mundo de Utbar, ¿no? El pueblo de Utbar. Utbar le dice, sí, que está cerca, ¿no? A unas, al país tal, ¿no? Colinda con este otro país, ¿no? Es una región del Irak, ¿no? Del Asia Menor, me dice, ¿no? Entonces, ¿qué hace Borges? Borges va a esa enciclopedia, ¿no? Empieza a buscar y no encuentra el pueblo de Udbar. Le llama a Bioy Casares y le dice, oye, no está. Y le dice, pero ¿cómo no va a estar? Si yo tengo esa hoja, algo extraño está pasando. Así que Bioy y Borges van a una biblioteca, le dicen a la señorita, ¿no? Que desea adquirir esta enciclopedia, tal, ¿no? Así que van, le entregan la enciclopedia, buscan en la enciclopedia y la última hoja donde, o la hoja donde debería estar Udvar, no está. Bioy se siente un poco extraño. Borges también. Capaz será una equivocación de tipeo, o capaz esto es un libro que no está completo, vamos a otra biblioteca. Y buscaron otra biblioteca y tampoco estaba la hoja donde se hablaba sobre este pueblo de Udvar. Solamente estaba en ese libro que tenía Biois Casares, que era un libro también original. Entonces empiezan a buscar poco a poco, ¿no? Todos los volúmenes de las enciclopedias donde debería estar, ¿no? Este pueblo de Udvar, ¿no? Siguen buscando más pistas y más pistas sobre este posible reino, posible territorio que está escondido, ¿no? Pero van encontrando más pistas, van encontrando, por ejemplo, como una especie de secta, Urbir Tertius, ¿no? El mundo de Tlön, que está vinculado a Utbar. Y mientras siguen y siguen buscando, se dan con la sorpresa que la historia sobre este pueblo, ¿no? Fue creado o está siendo creado por algunos científicos, académicos, ¿no? Que tienen una secta, perdón, que están dejando su conocimiento en diferentes enciclopedias o libros de forma
de azar, ¿no? Para que solamente los iluminados puedan encontrarlo, ¿no? Y en medio de todo esto está esta referencia, ¿no? Los metafísicos de Tlön no buscan la verdad ni siquiera lo verosímil, ¿no? Buscan el asombro, juzgan que lo metafísico es una rama de la literatura fantástica. Y siguen encontrando más enigmas de este supuesto lugar que ha desaparecido en la faz de la Tierra, pero luego se enteran que es una creación de esta secta, ¿no? Llamado Urbis Tertius, ¿no? Y más o menos así va la historia de este cuento, ¿no? Y dentro de este cuento, como te digo, se pone elementos metafísicos, matemáticos incluso, habla de la geometría de Tlön, ¿no? ¿Ya? Hablan también sobre los elementos filosóficos, sobre los elementos míticos, ¿no? Y es un cuento muy interesante, pero a su vez muy denso. Y va citando y citando diferentes autores, ¿no? Referencias. Entonces aquí lo que estamos viendo en Borges una vez más, ¿no? Es la densidad, ¿no? Que puede unir diferentes elementos. Solamente aquí, en este pequeño fragmento, estamos observando ya una carga metafísica, ¿no? Vinculado con un cierto sentido fantástico. En el jardín de los senderos que se bifurcan, por ejemplo, en este cuento, el jardín de los senderos que se bifurcan, en una conversación entre dos personajes, ¿no? Entre dos personajes, se habla del multiverso, ¿no? Un personaje está a punto de ir a matar al otro, ¿no? Y le dice, antes de matar, ¿no? Que en este universo, ¿no? En esta realidad, yo estoy a punto de matarte. En otra realidad, yo he llegado, pero tú ya te has marchado. En otra realidad he llegado y ya estás muerto. En otra realidad soy yo el que estoy a punto de ser asesinado, ¿no? En otra, estas mismas palabras se están diciendo, pero no soy yo el que lo dice, ¿no? Y así sucesivamente va señalando los universos alternos, ¿no? Eso se ve en Jardín de los Senderos que se bifurcan, ¿ves? Un pequeño fragmento te habla sobre la noción del multiverso, pero la historia no te habla sobre la noción del multiverso, ¿ah? O sea, la historia del Jardín de los Senderos que se bifurcan tiene otro matiz, ¿no? Con un sentido también un poco policíaco y todo lo demás, pero en un momento determinado los personajes están hablando sobre el multiverso. Por eso que cuando tú lees a Borges, ¿no? Inserta Borges diferentes elementos y se pone más denso y denso, ¿no? Bien, es recomendable El Jardín de los Senderos que se bifurcan o de pronto otro cuento recomendable también, La muerte y la brújula, ¿no? Que es un cuento ya con tinte muy de detectives, ¿no? Policíaco, detectivesco, donde al final el enigma de esta historia el lector lo tiene que descubrir, ¿no? Bien, ahora sí, volvemos para hablar de Carpentier y seguir con las preguntas. Con relación a Carpentier, recordemos, Carpentier tiene un estilo barroquista. A diferencia de Borges, que es más conciso, Carpentier expande un poco más, ¿no? Las oraciones. Gusta generar un adorno, ¿no? En la estructura, musicaliza un poco, tiene elementos líricos, Carpentier en su narrativa, ¿ya? Plantea el concepto del horror brilloso, cuyo eje es la tradición africana, aborda temas míticos, mágicos, evidenciados en el ocultismo y la hechicería provenientes de la magia vudú,
representados en la simbología de la metamorfosis de algunos personajes. Matt Candal, por ejemplo, ¿no? Plantea el problema de la identidad americana a partir de las raíces afroperuanas del Caribe. Su lenguaje es barroco, ¿no? Recuerda que Carpentier en El Reino de este Mundo, en el prólogo del Reino de este Mundo, nos habla de lo que es lo real maravilloso, ¿ya? Entonces, en el prólogo señala que es la noción de lo real maravilloso. Se caracteriza por los elementos mágicos que presenta basado en las creencias o mitos de los pueblos hispanoamericanos o culturas, como la africana, trasplantadas en las colonias. Para este autor, para Alejo Carpentier, lo real maravilloso está situado dentro de una noción de la fe o la creencia, ¿no? El personaje cree aquello, ¿no? Maravilloso, por tanto para el personaje es algo real, ¿no? Para los espectadores de pronto es algo que proviene de lo irreal, ¿no? Por eso que es la perspectiva, ¿no? Si tú crees aquello que es mágico, pues para ti es real, por tanto, eso debe de prevalecer. Macandal está siendo llevado a la hoguera, pero los esclavos ven que Macandal está liberándose del fuego. Para ellos, esa forma de Macandal transformándose en diferentes seres para ser liberado del fuego es lo real. Pero para los franceses que han atrapado a Macandal y que lo han llevado a la hoguera, solamente están observando a un ser que está siendo quemado, ¿no? Eso es la realidad, ¿no? Por eso que hay dos perspectivas, ¿no? Por un lado están los esclavos que creen, la fe que tienen, ¿no? Sobre este personaje que está transformándose, y la otra perspectiva del francés que está viendo desde la visión de la realidad. El reino de este mundo, narrador omnisciente, lineal y episódico, está dividido en 4 partes, estilo barroco, y tú sabes que el barroco tiene esta noción, el lenguaje complicado. Los personajes, ahorita vamos a mencionar a Tinoel, Matkandal, Gutmann, Henry Christopher y franceses esclavistas. Hay referencias históricas dentro de la obra y van a incluir vocablos del francés y el dialecto afrocaribeño. El tema central, la historia de la Revolución Negra en Haití. Vamos a encontrar cómo de pronto Tinoel va a ser el personaje que va a observar todos estos 3 elementos, ¿no? La revuelta de Matkandal, la revuelta de Gutmann, cuando Henry Christopher empieza a ser el rey negro, ¿no? O claro, el primer rey negro que va a ser más tirano que los propios franceses. Entonces, en la historia, Haití es una colonia de Francia. En medio de todo esto, Matkandal, ¿no? O Matkandal va a buscar liberar a su pueblo de la opresión de los franceses. Él tiene poderes, ¿no? Él puede transformarse en diferentes seres, además puede o sabe, ¿no? Utilizar bien las hierbas, ¿no? Porque logran con las hierbas envenenar a muchos de sus amos, incluso la naturaleza le ayuda. Así que él va a ser el mentor de Tinoel, ¿no? Va a haber una revuelta, muchos van a morir, muchos de los amos franceses, hasta que de pronto atrapan a Matkandal y, como te decía, lo llevan a la hoguera, ¿no? Luego de ello seguirá Gutmann, un jamaiquino, que trae, ¿no? la noción, la mirada de los acontecimientos en Francia, la evolución de la esclavitud, ¿no? Después de la Revolución Francesa. Así que Gutmann va a ser el nuevo líder de esta revuelta. Tinoel va a apoyar, ¿no? Pero desgraciadamente Gutmann también va a ser atrapado. Gutmann será decapitado, por lo tanto, ¿no? Tinoel y su amo se van a La Habana, que en esta época, en este momento, ¿no? Sigue siendo una colonia española, pero hay una peste, ¿no? Más adelante Tinoel vuelve, ¿no? Regresa a Haití, a su hogar, con la intención, ¿no? De saber qué está pasando, ya es libre, ¿no?
pero va a estar presente en el reinado del primer monarca negro, Henry Christopher, que va a ser más tirano que el propio francés, que los propios franceses. Por eso que los haitianos se van a rebelar y un momento determinado, cuando ya todos han logrado, ¿no?, entrar al palacio y están tocando, ¿no?, aquellos tambores que ya resuenan como un momento de tensión. Henry Christopher se da cuenta de que su reinado ha llegado a su fin, va a su cuarto, se viste de gala y se mata, ¿no? Luego de ello viene Tinoel. Observa que llegan a la isla los mulatos republicanos, los que van a ser nuevos, ya los nuevos amos de la isla, ¿no? Dice que lo expulsarán a su antigua casa y lo marginarán. Al final, Tinoel se da con la sorpresa, se da cuenta que no cambia de nada, solamente cambian los amos. Lucharon contra Francia, expulsaron a los franceses, vino Henry Christopher, lucharon contra el monarca, se acabó, vinieron los republicanos y ahora se tienen que enfrentar a los republicanos, ¿no? En este reino, ¿no?, en este mundo, se lucha constantemente, hay jerarquías, ¿no? Con la magia que aprendió Matkandal, Tinoel busca, ¿no?, cambiar, ¿no?, de noción, busca una libertad, ¿no?, que tanto añoraba, pensaba que la libertad iba a lograrlo en multitud, ¿no?, en ser libres, ¿no? Por eso luchaba por ese sentido de la libertad del pueblo, ¿no? Pero se da cuenta que es imposible de esa forma, así que busca su libertad interior. Sin embargo, no lo encuentra, ¿no? Luego de la tormenta, Tinoel desaparecerá del reino de este mundo. En este fragmento vas a encontrar, ¿no?, este elemento de Matkandal cuando se transforma. Aquí en este fragmento está cuando Tinoel ha llegado y está observando al rey Christopher, ¿no? La tiranía del rey Christopher. Ahora sí, vamos con las preguntas. En la pregunta número 1, y esta es la pregunta que se tiene de 18% en tu examen. Mira, la pregunta número 1 de tu examen, la pregunta que la mayoría ha contestado, pero de pronto muy mal, ¿ah? Mira, 18% de porcentaje. La mayoría, a ver, ¿qué ha contestado la mayoría? La mayoría ha contestado la pregunta B. A ver, la mayoría contestó esta de aquí. Solamente 6 personas logró contestar correctamente. La mayoría, 16 personas, contestó la B, 9 personas contestó la A. A ver, vamos a analizar uno por uno, ¿ya? Los escritores de la etapa de consolidación que sentaron las bases para el auge de la narrativa hispanoamericana boom, como también se le denomina esta etapa, consiguen desplazar los modelos del modernismo y el regionalismo. Mira, ¿desplazaron qué? Modelos del modernismo y del regionalismo. Desde esta perspectiva podemos afirmar que el argentino Jorge Luis Borges dejó atrás el modernismo porque, entonces ya no te habla del regionalismo, no dejó atrás al regionalismo. Entonces, de aquí ya no hablamos nada, solamente centremos del modernismo. Pero recordemos que si deja de lado el regionalismo, quiere decir que dejaron de lado un narrador omnisciente, una narración lineal, ¿no? Más o menos así, ¿no? Dejaron de lado de esta visión. Modernistas, ¿quiénes son los modernistas? Aquellos autores, ya, mira, recuerda, aquellos autores que utilizaban una visión, ¿recuerdas? Los modernistas utilizaban vamos a poner aquí, escritura, ya, los modernistas de estética
Recuerda, su estética como era de los modernistas. La estética de los modernistas. ¿Lleno de qué? Adornos. Recuerda que para los modernistas lo exótico era un elemento estético, ¿no? Lo novedoso, los adornos, lo elegante, lo extravagante, ya, modernismo. Si mencionan, podemos afirmar que el argentino Jorge Luis Borges dejó atrás el modernismo, dejó atrás que ese sentido exquisito de la palabra, ese sentido de adorno, ese sentido exótico. Ya, entonces, ¿tornó la mirada de diversos conflictos locales? No. ¿Desarrolló una narrativa de temática fantástica? ¿Quién sí logra hacer esto? Borges. ¿Pero qué dice? ¿Dejó atrás el modernismo porque desarrolló una narrativa de temática fantástica? No, ¿sí o no? Por eso no deja el modernismo. Deja el modernismo ¿por qué? Porque se aleja de este plano exótico, exquisito de adorno. Por tanto, ¿cuál sería la respuesta? Logró una prosa sin adornos y gran concisión. Esto sería la respuesta, ¿ves? ¿Ya? Porque esto, que es una característica también de Borges, logra alejarse del modernismo. En cambio, la temática fantástica no logra alejarse del modernismo. La temática fantástica más bien logra alejarse de qué? Del regionalismo. Porque en el regionalismo utiliza narrador omnisciente, narración lineal y cronológica y te habla sobre los problemas de la región, o sea, desde una forma realista. Pero acá con temática fantástica se aleja de esta visión realista. La B sería más bien si de pronto te decían, desde esta perspectiva podemos afirmar que el argentino Jorge Luis Borges dejó atrás el regionalismo porque, y ahí sí sería la B, porque desarrolló una narrativa de temática fantástica. Pero si deja el modernismo sería la D, porque esos son elementos que están contra esa postura. ¿Ya? Entonces recuerda eso, ¿ah? Aquí era el punto clave, para que no marques la B, sino marques la D. Pregunta número 2. Claro, exacto, sin musicalidad. Ujú. Sin musicalidad. El modernismo era musicalizado, ¿no? Tenía un sentido de musicalidad, sugerencia, todos esos elementos. En Borges no hay musicalidad. Lo que sí hay en musicalidad hay en qué? En Alejo Carpentier, ¿no? Bien, pregunta número 2. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 2? Dice, la modernización latinoamericana durante la primera mitad del siglo XX se hizo patente sobre todo en el paulatino crecimiento urbano y la expansión de la educación. Eso es lo que habíamos enseñado, ¿no? Mencionado también, ¿no? Cómo de pronto esa infraestructura, ¿no? Y ese avance, ¿no? Y esa modernización logra o genera, ¿no? La llegada de varios lectores, ¿no? Esto último, lo que se tornó un factor importante en el éxito de la nueva narrativa hispanoamericana. Exacto. Permitió un público lector mejor preparado para la complejidad de las obras. La pregunta 2, la respuesta es la A. Pregunta 3. Dice, para el desarrollo de sus historias, los autores incorporan novedosas técnicas narrativas y recurren al aspecto lúdico, expresado de múltiples formas. Esta tendencia innovadora es consecuencia de la... Mira, incorpora novedosas técnicas narrativas, el aspecto lúdico, múltiples formas. Si hablan de técnicas, aspecto formal. Claro, la D.
La respuesta en la 3 es la D. ¿Por qué? Recuerda, para el desarrollo de sus historias, los autores incorporan ¿qué? Novedosas técnicas narrativas. El aspecto formal. Aspecto lúdico, el aspecto formal, lo lúdico, ¿no? Va generando diferente, por ejemplo, ¿no? La fragmentación del discurso es un aspecto lúdico. ¿Por qué lúdico? Porque el lector va a tener que, como si fuese una rompecabezas, armar pieza por pieza para poder observar toda la imagen, ¿no? Entonces es un aspecto lúdico, ¿ves? Y al momento de realizar una fragmentación del discurso es un aspecto lúdico. Ujú. Expresado en múltiples formas, incluso acá te menciona múltiples formas. Esta tendencia innovadora es consecuencia de la experimentación de nivel formal. Ujú. Exacto. ¿Ya? Bien. 4. Sobre el párrafo anterior del prólogo de la novela de Reino de este Mundo. Nosotros sabemos que en el prólogo del Reino de este Mundo, Carpentier que busca sustentar, ¿ya? En el prólogo busca sustentar lo que es lo real maravilloso, ¿no? Lo real maravilloso, ¿ya? Entonces, si buscas sustentar lo real maravilloso en el prólogo, ni bien lees este fragmento, está mencionando eso, ¿no? Pero es que muchos olvidan con disfrazarse de mago pocos cosas, ¿no? Que lo maravilloso comienza a hacerlo de manera inequívoca, cuando surge de una inesperada alteración de la realidad. Ahí está sustentando, ¿ves? Lo maravilloso. Bien, en la 4, entonces, ¿cuál sería? El autor busca sustentar la técnica de lo real maravilloso. ¿Ves? Solamente recordemos, ¿no? En el prólogo del Reino de este Mundo, lo real maravilloso. Y solamente vamos a leer unas cuantas líneas y ya nos estamos dando cuenta cuál sería la respuesta. 5. Respecto al argumento del Reino de este Mundo de Tinoel, mira, Tinoel vive y participa en Haití de distintas rebeliones cuyo impulso inicial tiene como sustrato, a ver, el impulso inicial. ¿Cuál sería? A ver. Tinoel va a participar en la revuelta de Matkandal, de Guzmán, ¿no? Va a ser testigo de lo que hace Henry Christopher, el Rey Negro, y los mulatos republicanos, ¿no? Pero dice, cuyo impulso inicial tiene como sustrato. ¿El impulso inicial quién fue? ¿Los mulatos republicanos? No. Henry Christopher, no. Guzmán, no. Fue Matkandal. Así que te está hablando la influencia de Matkandal en Tinoel. ¿Cuál es esa influencia de McCandless en Tino Noel? A ver, ¿cuál sería? El apogeo de las ideas ilustradas importadas de la Revolución Liberal Francesa. ¿Quién trae estas ideas de la Revolución Francesa? ¿Mackandal o Boutman? Te había mencionado. Quien trae esas ideas es Boutman. Boutman, es el jamaiquino que dice, ¿no? Que las ideas, ¿no? Que vienen de Francia, todos somos libres, ¿no? Todos tenemos que estar libres, todos somos iguales, ya, rompemos las cadenas. Ya, Boutman trae esto. Pero no te está hablando de Boutman, te está hablando de cuyo impulso inicial. A ver, las expectativas de poder que proyecta el ambicioso Henry Christopher para sí, no, Henry Christopher es después, tampoco. ¿Ya? Porque Henry Christopher viene aquí, después de Woodman. Te está diciendo inicial. Quien origina todo esto es Matt Candal. La influencia de Matt Candal en Tinoel. A ver, ¿qué trae Matt Candal? ¿Qué nociones trae Matt Candal? ¿El apoyo de los colonos franceses de ideas liberales como Monsieur Leonard? No. Este es Juamo. En cambio, la fe de los esclavos en sus dioses, la magia
para acabar con la explotación. Matkandal recuerda que él se transforma. Matkandal recuerda que utiliza, ¿no? Nociones. Claro, la D. Ujú. Efectivamente, la D. Pregunta 6. Mira, desvarío laborioso y empobrecedor, el de componer vastos libros, el de desplayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario. Así procedió Carlyle en Sartor Resartus, ¿no? Así Butler, ¿no? Obras que tienen la imperfección de ser libros también, no menos tautológicos que los otros, más razonables, más ineptos, más Aragán. He preferido la escritura de notas sobre libros imaginarios. ¿Qué está haciendo? Él está insertando, ¿no? Obras, incidiendo en estas obras, ¿no? Dice, notas sobre libros imaginarios. O sea, él va a hablarte de diferentes citas textuales, ¿no? Y la respuesta en la pregunta número 6 evidencia el carácter libresco de su producción literaria. Efectivamente, característica de Borges, ¿no? Ese sentido de erudición. Recuerda, ¿no? Ese sentido de erudición que te muestra, que te cita textos y textos y textos. ¿Ves? Estas son Tlon, Urbar, Ubis Tertius y el examen de la obra de Hermann Quine, ¿no? 7. A ver, vamos a ver la 7, ¿ah? En el amarillo lomo de cuero leí estas curiosas palabras que la falsa carátula repetía. Afí Enciclopedia de Tlon, volumen 11. No había indicado la fecha ni el lugar en la primera página y una hoja de papel de seda que cubría una de las láminas de colores había estampado un óvulo azul de esta inscripción, Urbir Tertius. Hacía 2 años que yo había descubierto en un tomo de cierta enciclopedia pirata una somera descripción de un falso país. Ahora tenía en las manos un vasto fragmento metódico de historias total de un planeta desconocido. ¿Los personajes se definen por su lucha con la realidad? No, no está presente aquí. La representación de la condición ilusoria y cíclica del tiempo tampoco se manifiesta aquí en este fragmento. El enigma policial determina la atmósfera de violencia. ¿Dónde está la atmósfera de violencia en este fragmento? Tampoco se menciona. Su narrativa se basa en un saber de carácter libresco, sí, ¿no? La D. Ujú. Efectivamente. Y bueno, la 8 ya está resuelto, ¿no? Y nos quedamos con las 9, con la 9. Con esto nos vamos. Nos hemos pasado unos minutitos. Y con esto terminamos. En las ruinas circulares, ¿qué característica de sus cuentos se puede apreciar? Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Aparece el tema metafísico de la realidad como apariencia. Ah, y la pregunta 10, ¿ya? Antes de irnos, porque eso fue pregunta de tu examen. Y si no me equivoco, esa pregunta también dio un poco de... Sí. Ah, no, la pregunta 10 sí, sí respondieron correctamente, ¿no? La mayoría.
¿Cuál sería la respuesta? Aquí. Sí, en la pregunta 10 en tu examen sí respondieron la mayoría correcto, ¿no? El caos y el orden refleja la imagen del laberinto, ¿no? ¿Dónde se puede reflejar todo esto? Cuando te hablan sobre todas las partes de las casas están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar, ¿no? Ahí está el caos, ¿no? El orden en el sentido de que son infinitos. Son 14, ¿no? Los infinitos, dicen los pesebres, abarte, patios, aljibres. La casa es el tamaño del mundo, mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatiga, patios con aljibre, polvorientos, galerías, ¿no? Y ahí se ve esa noción del caos y el orden. Ujú. También he meditado sobre la casa, ¿no? La casa es un espacio supuestamente ordenado, ¿no? Todas las partes de la casa están muchas veces, ¿no? Están de forma supuestamente ordenada, pero en realidad ese orden es un caos, ¿no? Y esa es la noción de laberinto. Recuerda, el laberinto, para que tú construyas un laberinto tienes que ser muy metódico, ¿sí o no? Tienes que ordenar pieza por pieza para que a través de este orden, ¿ya? Irónicamente generes un caos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y eso es lo que Borges trata de reflejarnos, ¿no? Dentro de esta historia, ¿no? Que el laberinto es en realidad la realidad, ¿no? La realidad, nuestro mundo, nuestro universo, ¿no? Está vinculado al orden y al caos. Bien, con esta pregunta nos vamos. Cuídense, nos vemos hasta la siguiente semana.